Hola, bienvenidas a la tercera sesión de Peticiones al Rey orando en grande. La oración intercesora es un arma poderosa y déjeme decirle que sonaría perfecto usar la analogía del océano. El océano es grande, es vasto y hay misterios e incógnitas. La oración también es así. Hay áreas poco profundas que vienen a ser como las oraciones pequeñas. Y luego hay esas oraciones grandes y tremendamente profundas como el océano. Con esos lugares profundos que requieren esfuerzo y cuidado y a veces entrenamiento. Piense por un momento en la diferencia que hay entre jugar en la playa con las olas o con el trabajo que realizan los submarinos o los buzos. Hay una gran diferencia entre los dos, pero vale la pena el esfuerzo. Y eso es lo que queremos animarte en este día. Que el temor nunca nos detenga para orar por las cosas grandes solo porque son grandes y desafían. No. ¿Sabes por qué no debemos permitir el temor? Porque nuestro Dios es todopoderoso, porque Él tiene todo en la palma de su mano. Así que imagínate, Él llama a las estrellas por su nombre. Él las menciona y también tiene tal poder que conoce exactamente a cada una de nosotros, así como Él conoce cada átomo, cada molécula en nuestro cuerpo. Él nos conoce muy bien. Él es todopoderoso. Así que nosotros debemos y podemos acercarnos a Él en oración, con nuestras grandes peticiones como las pequeñas. Él se deleita en escucharnos y porque le conocemos, no solamente como el creador o el proveedor, sino también como un Padre amoroso, quien desea que nosotros le presentemos a Él todas nuestras oraciones. Escuchemos lo que dice Mateo 7 del 9 al 11. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Es tan hermoso este verso porque Dios no nos ha dejado solas al orar. Tenemos ayuda del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que estar solas en las pequeñas o grandes oraciones. Debemos escuchar sus promesas, debemos recibirlas y creerlas. Romanos 8:26, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Mateo 18:19. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo.
Anteriormente vimos cómo se ora de manera grande y profunda por aquellos que amamos. Que el carácter de Dios y el fruto de la justicia se manifiesten en sus vidas. Son grandes oraciones y nunca lo dudemos. Son oraciones importantes y están respaldadas por su palabra. Así que ora como lo hizo la viuda en Lucas 18. Jesús dijo que debían orar sin desanimarse, porque sabes que las grandes oraciones a veces requieren mucha perseverancia y gran trabajo. Entonces, ¿qué es lo que te parece a ti imposible hoy por hoy? ¿Es algo por lo que has estado orando durante un tiempo y todavía estás esperando ver esa respuesta? ¿Es el regreso de un hijo pródigo? ¿O será la liberación de la adicción? ¿La sanidad de una enfermedad o dolor? ¿Es la salvación de algún ser querido que está obstinado, que está perdido? ¿O es la restauración de una relación o un corazón destrozado? ¿O es que cada centro educativo del mundo se ha cubierto en oración? Dios escucha cada oración que susurramos. Nada es demasiado grande o pequeño para llevárselo a nuestro Padre, porque Él quiere escucharlo y quiere que le llevemos cualquier cosa y de todo a Él. La Biblia está absolutamente llena de grandes oraciones, así que echemos un vistazo a algunas y veamos qué podemos aprender. Veamos en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18. Aquí leemos sobre el profeta Elías, al que se le dijo que fuera a ver al rey para decirle que no habría rocío ni lluvia en los próximos años hasta que él lo ordenara. Israel se había alejado de Dios y estaban adorando a otros dioses. Así que Dios haría un punto de cambio en esta situación a través de Elías profeta. Y él hizo como él le instruyó. Dios cumplió su promesa. Fue fiel y no llovió, ni rocío cayó. Elías tuvo que esconderse después de 3 años. Dios llamó a Elías que saliera de su escondite y le dijo que fuera a ver al rey Acab y le dijera que reuniera a los profetas de Baal. Así que Elías se preparó y llamó a todos al monte Carmelo. Elías y los profetas del verdadero rey, porque la sequía terminaría. Así que Elías se fue e hizo todo lo que el Señor le ordenó. El rey llamó a todos al monte Carmelo y Dios había planeado un enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal para mostrar a Israel quién es el verdadero rey. Así que los profetas de Baal construyeron un altar e hicieron un sacrificio y danzaban mientras le invocaban, se pusieron a gritar y bailaban, danzaban alrededor de aquel altar y se sajaban, se cortaban, por lo que lo hicieron por horas y horas, pero aún no había respuesta ni reacción alguna. Luego Elías tomó piedras, construyó el altar y ordenó también que derramaran varias cantaradas de agua alrededor de este altar. Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti.
Y el Señor aceptó la oración de Elías y su sacrificio. Así que cayó fuego del cielo, el sacrificio fue consumido. Luego Elías y todos los israelitas mataron a los 450 profetas de Baal. Y en ese momento Elías los despidió a todos y empezó a orar 7 veces. La Biblia dice que se inclinó hasta el suelo con su rostro entre las rodillas. ¿No le parece curioso que esa es la posición de parto? Después de la séptima oración apareció una pequeña nube. En ese momento la escritura nos dice que el cielo se oscureció con nubes, se levantó el viento y hubo gran lluvia. Y observamos en esta historia de cómo Elías oró de manera desinteresada, buscando la gloria de Dios para la restauración de su pueblo. Vemos aquí la perseverancia, el compromiso, el esfuerzo y la obediencia. Elías hizo exactamente lo que Dios lo llamó a hacer y Dios hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Lo que él dijo que haría, exactamente eso hizo. Era tan grande como si Elías, a través de la oración, hubiera dado a luz la voluntad de Dios en esta tierra. Y Pablo en Gálatas, capítulo 4 y el verso 19, escribe esto: Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Algunas veces las grandes oraciones requieren un gran esfuerzo hasta que Cristo sea formado en ustedes. En Números, en el capítulo 20, Moisés comprendió que había desobedecido al Señor cuando Él le ordenó hablar a la roca para que le diera agua. Pero Moisés, en su ira contra los israelitas, golpeó la roca y el Señor le dijo en ese momento que él no entraría a la tierra prometida. Y más tarde, en Deuteronomio 3, Moisés suplicó al Señor que le dejara cruzar el río para entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dijo, no, sino que subiera a la montaña a mirar la tierra desde allí. Y Moisés se lo preguntó porque tenía una relación con Dios y sabía que Dios le escucharía. Y así sucedió. Moisés subió a la montaña para poder ver la tierra, pero no la cruzó. Dios hizo exactamente lo que dijo que haría. Sin embargo, debemos notar que por la misericordia, la gracia y el gran amor de Dios, siglos más tarde, Moisés y Elías estarían en la tierra prometida, en la transfiguración de Cristo, para animarlo y hablar con él antes de la crucifixión. Qué misericordioso y amoroso es nuestro Dios, que podemos venir a Él con lo imposible. Daniel en el capítulo 2 nos dice que Daniel y sus amigos oraron para saber lo que el rey había soñado, ya que el rey no quiso revelar su sueño y le dijo a toda Babilonia, si mis sabios no pueden decirme lo que soñé, entonces me desharé de todos ellos. Y eso hubiera incluido también a Daniel y a sus amigos. Así que oraron y Dios le reveló a Daniel lo que el rey había soñado. Daniel fue al rey y le dijo, Rey, no puedo explicártelo, pero hay un Dios en el cielo, y Él, quien lo sabe, me reveló tu sueño, y Daniel le compartió el sueño. Más adelante, en Daniel vemos a Sadrach, Mesach y Abednego y proclamando la confianza y la fidelidad y amor por el único Dios verdadero, negándose a inclinarse para adorar la estatua de oro. Fueron arrojados al horno de fuego
y no sufrieron daño alguno. Así dice la Escritura. Estoy absolutamente segura de que estaban orando todo el tiempo. Y cuando Daniel era un anciano, lo pusieron en una guarida de leones, porque él oraba 3 veces a su Dios. Y dentro de ese lugar, me imagino que también continuó orando en medio de esa guarida de leones, por lo cual salió ileso. Grandes oraciones. En Juan capítulo 11 vemos que Jesús fue a Betania porque Lázaro, su amigo, había muerto. Jesús va a la tumba y ora para que Lázaro sea resucitado. Así, la gente que estaba mirando creyera que él era el verdadero Hijo de Dios. Y Lázaro salió de esa tumba. Lucas 22 dice, leemos que Jesús sabía que Pedro lo negaría y sabía que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo, como si fuera trigo. Y le dijo a Simón, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falle. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Sí, Pedro negó a Cristo, pero él volvió y fortaleció a sus hermanos y a muchos más. Y Pedro se convirtió en un poderoso predicador y líder de la iglesia, un siervo obediente del único Dios verdadero, porque conocía a Jesús. En Hechos capítulo 12 vemos como Pedro, el poderoso predicador y líder de la iglesia, ha sido encarcelado y encadenado. Había un grupo de creyentes que estaba orando reverentemente, perseverantes por la liberación de Pedro el apóstol. Cuando de repente en esa cárcel donde estaba Pedro apareció el ángel del Señor y las cadenas de Pedro cayeron y las puertas de la cárcel se abrieron y el ángel lo sacó hasta la calle y Pedro estaba libre. Pedro se va para la casa justo donde él sabía que se habían reunido para orar por él. Él toca la puerta y una joven llamada Rode, cuando reconoce su voz, se emociona a tal punto de que sus oraciones, que las oraciones de todo ese grupo que intercedían por él habían sido respondidas. Regresa corriendo para decirles a todos que Pedro está en la puerta antes de dejarlo entrar. ¿No somos a veces como Rode? ¿Le ha pasado a usted cuando vemos las respuestas a las oraciones que pensamos que eran imposibles? Estamos tan sorprendidas. ¿Sabes qué? No todas nuestras oraciones reciben respuesta de la manera en que estamos nosotros pidiendo. Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, que él oró 3 veces para que le quitara una espina en su cuerpo. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el Señor nos da todo lo que necesitamos para el camino que nos ha trazado, incluso cuando dice que no. Jesús oraba en el capítulo 17 de Juan, que sus seguidores fueran uno, lo mismo como él y el Padre. Hoy tenemos cientos de denominaciones y esa oración aún no ha sido respondida, pero creemos que será en el momento y en el día señalado y se cumplirá porque Él lo planeó hace mucho tiempo. Jesús oró intensamente con fervor antes de su crucifixión. Marcos 14 registra su oración. Él dijo, Abba, Padre, todo es posible para ti. Líbrame de esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y todos sabemos lo que sucedió.
cuando Cristo bebió de esa copa, Él bebió toda la amargura de Dios en la cruz por nosotros. Encontramos en la Escritura, en Génesis 18, cómo Abraham platica con Dios sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde vivía su sobrino Lot y su familia. Y Dios le había revelado a Abraham lo que él planeaba hacer en la ciudad a causa de la maldad de estas personas. Y comenzó una plática de negociación, donde Abraham le pregunta a Dios que si él perdonaría a Sodoma por 50 justos, si hubiesen en la ciudad 50 justos. Y Dios dijo sí. Y entonces Abraham dijo, bueno, si Dios dijo que sí, ¿qué tal 40? ¿Qué tal 45? ¿Qué tal 30? ¿Qué tal 20? ¿Qué tal 10? Porque él sabía quién era Dios. Él conocía que era misericordioso. Y Dios conocía también cuántos justos habían allí en esa ciudad. Y también sabe cómo somos tú y yo. Así que, ¿cómo puede pedir a Abraham algo tan grande y hacer esa oración tan osada? Porque él tenía esa relación, conocía a su Dios. Así que nuestro Dios, quien es misericordioso, y tú has experimentado en algún momento esa misericordia y esa gracia de Dios. Él sabe cuántas veces has fallado. Así como Abraham confió en Dios porque había experimentado de manera personal el favor de Dios para él, nosotros también somos llamadas a experimentarlo. Dios en su misericordia envió un ángel que rescatara a Lot y a su familia antes que destruyera la ciudad. Así que Dios desea que nosotros seamos audaces y que tomemos la palabra y oremos en base a sus atributos, a quien Dios realmente es. Él declara que somos perdonados y somos amados. Te pregunto, ¿estás reconociendo a Dios en tu vida y estás conociéndolo, buscando conocerle a Él más personal e íntima, de esa manera cercana a Él? Yo te animo a que perseveres, a que ores la palabra, a que pidas que tu oración sea alineada a su voluntad y a su plan perfecto. Él es el Dios todopoderoso. No seamos tímidas para orar. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos sostiene en los momentos más difíciles y oscuros de nuestra vida. Oremos en grande. ¿Qué te parece si me acompañas en este momento a orar? Padre, te alabamos, porque no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. Te alabamos porque tu Espíritu Santo, porque tu Hijo interceden por nosotras, mientras venimos a ti, Señor, derramando nuestros corazones con estas oraciones, en las cosas pequeñas como grandes. Padre, reconocemos que te necesitamos. Por eso pedimos una doble porción de tu espíritu, doble unción, para que nosotras, tus hijas, al orar por nuestros amados hijos y nietos, podamos hacerlo con perseverancia y seguir orando esas grandes oraciones. Nada hay imposible para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanas, por acompañarnos en esta oración y en este estudio. Y nos vemos la próxima vez en nuestra próxima sesión, orando por los que son difíciles por orar. Así que en este momento yo quiero también pedir a 4 madres que son madres que se ponen a la brecha también por sus hijos, que dirijan un tiempo de respuestas a preguntas sobre este estudio también. Y ellas son Chefi de Caballero, ella es coordinadora de área, y luego estará Aida Lorena de Chacón, ella es una líder de grupo, así como también Nubia de Callejas, ella es líder de un grupo de madres jóvenes, y por último estará con nosotros Ceci Carvajal, quien es
líder nacional de madres jóvenes que oran por sus hijos. Que Dios te bendiga.